Permítame saludar a esta hora al doctor Jaime Alberto Cabal, el presidente de FENALCO. Presidente, muy buenos días y gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio y Canal 1. Bueno, Gustavo, muy buenos días. Un gusto volver a saludarlo y por supuesto a verlo ahora en este nuevo formato. Muchísimas gracias. Presidente, ¿por qué no le contesta el teléfono a usted la ministra del Trabajo? Pues yo ya, la verdad, me cansé de tratar de buscar puentes de comunicación y de concertación, pero pues lamentablemente el gobierno ya tomó la decisión de sacar adelante este proyecto de reforma tributaria, de reforma laboral en el Congreso, sin importar, digamos, lo que estén pensando los sectores de la producción, los gremios, que obviamente son las empresas las que van a quedar mucho más afectadas con esta reforma laboral en caso de ser aprobada. Doctor Cabal, hay obviamente un reclamo que tiene todo el sustento de los empresarios y de los gremios con relación a esa falta o ausencia de concertación de esta reforma. Como no la hubo y esta reforma viene pupitriándose, ¿cuál es el artículo que más le preocupa con relación a la misma? La verdad es que nos preocupa integralmente el espíritu de la reforma. Siempre lo hemos dicho que esta es una reforma que se concibió solamente para mejorar las condiciones de los que hoy gozan de trabajo y especialmente los trabajadores sindicalizados, pero nunca se pensó en los más de 2 millones de desocupados y en los trabajadores informales para ver cómo acceden al mercado laboral. Entonces, lo que más nos preocupa es todo el concepto integral, pero sobre todo todos los artículos que tienen que ver con los incrementos de costos laborales. Mire que le voy a poner un ejemplo. Ayer se aprobó ya el artículo 13 con relación a la disminución de la jornada diurna a las 7 de la noche, de 9 a las 7 de la noche. Pues para que vamos conociendo y nos vamos familiarizando por qué es tan grave esto, y especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas, esas 2 horas que se siguen trabajando de 7 a 9 ya tendrían un recargo nocturno. Ese recargo nocturno es del 35%. Entonces, ¿qué va a pasar con las panaderías, con las tiendas de barrio, con los establecimientos comerciales, con los bares, con los restaurantes, con todos los que trabajan en la noche? Y es que sus costos laborales se van a incrementar en un 8.9%. Y le voy a hacer un ejemplo sencillo porque yo creo que esto hay que ilustrarlo con números. Un trabajador que tenga un salario, cualquier número, de 2 millones de pesos, el valor por hora de las 47 horas de hoy de la jornada equivale a 42.573 pesos. Pero de esas 47 ya 12 van a tener recargo nocturno del 35%, o sea que la hora se vuelve 57.647 para 12 horas de las 47. Y eso significa que los 2 millones de pesos de salario se vuelven 2.179.000 pesos, con lo cual ese incremento significa el 8.9% solamente por reducir la jornada laboral. Todavía falta. ¿Qué va a pasar con los dominicales y festivos si se van a incrementar al 100%? Todavía falta si se va a laboralizar los contratos de aprendizaje del SENA. Todavía falta saber qué va a pasar con la licencia de paternidad si se sube de 2 a 6 semanas. O sea que comenzó el día de ayer la cascada de incremento de los costos laborales en Colombia. O sea que esto va a dejar en el ring, lamentablemente, a muchas empresas. Los perjudicados inclusive van a ser los trabajadores, porque hoy pueden estar felices que van a ganar o van a recibir más dinero, pero es que va a ser insostenible para muchas empresas, sobre todo las MIPIMES, mantener esa carga laboral, con lo cual, como hemos dicho, es pan para hoy y hambre para mañana, porque se van a perder muchos empleos que, como lo ha dicho el Banco de la República, son cerca de 500.000. Sí, en el reporte del Banco de la República que habla sobre el tema, que entre otras además escribió una parte el hijo del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Pero doctor Cabal, usted habla de números. Cuando el gobierno del presidente Uribe recortó las horas que se consideran nocturnas, sin eliminar el recargo del 35%, se prometieron 640.000 empleos. Y lo cierto, doctor Cabal, es que los números demuestran que eso tampoco pasó. No es bueno en cualquier caso que se recupere el poder adquisitivo que se perdió porque la creación de empleo pues nunca llegó. Pues la verdad que perdón, sería interesante mirar este tema, por ejemplo, con Fedesarrollo o con la Universidad Nacional o la Universidad de los Andes, porque ellos hicieron unos estudios y generó
que sí hubo generación de empleo por producto de esa reforma y también se redujo la informalidad, porque lo que va a pasar con esta reforma es que también se va a incrementar enormemente la informalidad en el país, porque obviamente muchos trabajadores lamentablemente que se quedan sin trabajo van a buscar que sean contratados en jornadas de la noche o en jornadas de dominicales y festivos. Y por supuesto, pues esto va a generar una informalidad al no poder acceder una empresa pequeña, por ejemplo, a formalizar ese trabajo. Entonces, realmente va a haber unas consecuencias importantes en la disminución del empleo, como se ha demostrado ya con varios estudios. Y como le digo, este ejemplo es patético, o sea, es un ejemplo normal que muestra cómo se va a incrementar en un 8,9% el salario de un trabajador, y eso multiplíquelo por el número de trabajadores, o sea que va a ser muy difícil para las empresas, vuelvo, insisto, especialmente las que trabajan en las noches dominicales y festivos, que es el sector que representamos. Mire, todos los sectores de vigilancia, todos los sectores, no solamente de comercio, de transporte, de carga nocturna, todo lo que tiene que ver con cafeterías, restaurantes, bares, panaderías, van a sufrir un impacto importante. Doctor Cabal, le pido un minutico nomás, tenemos dos inquietudes para usted, pero es que acaba de aterrizar el avión humanitario de la Fuerza Aérea, el vuelo humanitario que trae a los colombianos del Líbano. María Fernanda, usted está allá en Catam. A ver si tenemos suerte con María Fernanda. Bueno, Gustavo, ahí estamos, María Fernanda, adelante. Gustavo, acabamos de ver aterrizar este avión Boeing 737. Mire usted que se alcanzan a ver desde las ventanillas todas las personas saludando con sus celulares, un momento bastante emotivo. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, el canciller Luis Gilberto Murillo y parte de la cúpula militar se subieron al avión precisamente para darle la bienvenida al territorio colombiano a todas estas personas. Son 50 menores de edad. Recordemos que esta mañana hablábamos de 2 perros y pues el resto son mujeres y personas adultas. En minutos, en contados segundos, van a empezar a bajar entonces de este avión Boeing 737 que acaba de aterrizar en Catam. Después de eso, ellos tendrán que hacer un proceso de migración que por supuesto lo tienen que hacer ya en el aeropuerto del Dorado y ya después podremos hablar con ellos. Por favor, alcancen a detallar acá cómo empiezan a bajar las personas. Se sube el comandante de la Fuerza Aérea, que también estaba hablando con ellos, el comandante de Catam, que también acaba de bajar de este vuelo humanitario. Recordemos que hace minutos el canciller Luis Gilberto Murillo nos decía que iba a haber un segundo vuelo humanitario, precisamente pues para traer al resto de personas que vienen desde el Líbano. Sin embargo, pues es una misión bastante complicada, Gustavo. María Fernanda, muchas gracias. Termina esta odisea de estos colombianos que viven en el Líbano y que no podían quedarse durante este escenario de guerra. Presidente, muchísimas gracias por esperarnos y la escucha Vanessa, el presidente de FENALCO. Estamos hablando con Jaime Alberto Cabal, el presidente de FENALCO. Nos estaba diciendo hace un momento, doctor Cabal, que con esta reforma laboral la informalidad en Colombia se iba a subir y que el salario de un trabajador, especialmente los de los sectores nocturnos, vigilancia, transporte, bares, panadería, restaurante, todo esto, iba a subir en un 8,9%, ¿cierto? Que lo haría más difícil para las empresas. ¿Por qué? Y mi pregunta es, pues se resume como de lo que usted nos acaba de decir, pero mi pregunta es, ¿por qué ese 8,9% a partir de las 7 de la noche? ¿De dónde saca ese incremento? Sí, Vanessa, muchas gracias. Lo voy a volver a explicar. Normalmente la jornada laboral en Colombia es de 47 horas, ¿sí? Esas 47 horas están contempladas dentro de un salario sin ningún tipo de recargo. Entonces, para estos trabajadores de estos sectores, que como se dice, trabajan cuando la gente descansa, pues ¿qué va a pasar? Que de esas 47 horas, porque tienen que seguir trabajando hasta las 9 de la noche, esas 2 últimas horas de la jornada de 7 a 9 ya no son jornada diurna, no están contempladas dentro del salario normal, se vuelve un recargo nocturno por la ley, por la nueva ley. Es decir, que tendría un incremento del 35%. Si miramos de lunes a sábado, que son 6 días, serían 12 horas de esas 47 de la jornada. O sea que esas 12 horas de las 47 ya tienen un valor distinto, que es, por eso dije el ejemplo de un salario de 2 millones,
el valor de la hora sería más o menos 42.753 pesos. Esas 12 horas se vuelven con el recargo al 35, 57.447. Entonces, cuando tú ponderas las 12 horas con ese mayor valor del 35% y las 35 horas restantes al valor normal, el salario de 2 millones se vuelve 2.179.000 y 179.000 pesos sobre 2 millones es el 8.9%. Ese es un ejemplo, pero igual aplica para el salario mínimo, es el mismo porcentaje, igual aplica para un salario de 3, 4 millones de pesos. Es decir, que ese recargo nocturno ya hoy está pesando o va a pesar 8.9%. Y si a eso le vamos a sumar los dominicales y festivos que se pretenden llevar del 75 al 100, ya ese recargo sería un 12% más. Es que lo que lamentablemente los congresistas de Colombia no ven, porque muchos que están aprobando y pupitreando, pues en su vida han pagado una nómina, es que esto va a perjudicar enormemente la generación de empleo en Colombia. Es decir, va a haber destrucción de empleo, como ya lo advirtió el Banco de la República, como lo ha advertido Fedesarrollo, como lo han advertido muchos centros laborales de las universidades colombianas, pero el gobierno y el Congreso ha sido de oídos sordos. No todo el Congreso, porque ha habido congresistas valerosos y están haciendo la labor correcta, pero lamentablemente son la minoría. Doctor Cabal, muchas gracias, muy amable. Nos cuenta cuando le conteste la ministra. Vale, bueno, Gustavo. Siga marcando, redial. Usted Gracias. hunde. Algún día contesta. Bueno, un abrazo. Muchas gracias.